Dice esta palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Amén. Venimos hablando sobre el tema de la batalla espiritual que tiene que enfrentar cada cristiano en su diario vivir. Y hemos visto lo fundamental que era ponerse el cinturón de la verdad. Cada cristiano es llamado a proteger y guardar la verdad, pero también es llamado a vivir esa verdad, a ser íntegro, a ser de una sola pieza. Tanto en público como en privado es llamado a vivir la misma vida. Además, tiene que ponerse la coraza, esto lo vimos el domingo pasado, que era parte fundamental de la armadura que protege no solamente el pecho, sino las entrañas. Y vimos que somos llamados por el Señor a proteger nuestro corazón, o sea, nuestra mente, lo que nosotros pensamos, y las entrañas, es decir, nuestras emociones. Toda acción que la persona realiza es porque primeramente lo pensó y luego también de alguna forma le puso emoción, y eso se transformó justamente en una acción. Nuestras acciones, por lo tanto, nos muestra la palabra de Dios que deben estar protegidas, tanto la mente como las emociones, con la coraza de justicia que el apóstol Pablo se toma todo un tiempo al final de la carta a los Efesios para describirnos qué es lo que nosotros tenemos que tener puesto en la vida diaria para vivir de victoria en victoria. Es la única forma de protegerse según nos indica la palabra de Dios. Si protegemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nosotros seremos indestructibles para el diablo. Amén. Ahora el versículo da un énfasis especial que la coraza es de justicia. Vimos en la reunión pasada lo que es la coraza, pero quiero tomarme un tiempo para hablar acerca de ese concepto, la justicia. La pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿a qué tipo de justicia se refiere Pablo? Según Pablo existen tres tipos de justicia. La primera es la justicia propia. Y vamos a ver si sirve o no sirve para que ocupe un lugar en la coraza. Hay personas que creen que simplemente están bien porque reconocen o sienten que son personas buenas. Dicen de sí mismo, usted quizás lo ha escuchado o quizás usted mismo lo dijo y espero que no lo diga. Pero hay personas que dicen: yo no hago mal a nadie, no robo, no engaño, soy un buen vecino, pago los impuestos, trabajo, soy un buen padre, o soy un buen esposo, o soy un buen hijo, algunos dicen, me congrego cuando puedo, porque hay veces que no puedo, pero se va como justificando a sí mismo, poniendo justicia sobre sí, dice hasta inclusive: y nunca maté a nadie, ni siquiera a un gorrión. Ahora, este pensamiento justamente es el que te hace, cuando uno comienza a poner todas esas cosas que suenan más a excusa que a justicia, te hace prescindir de Dios. Por lo tanto, es un pensamiento incitado por el mismo infierno, por Satanás. Cuando uno comienza a pensar así, hay pensamientos que, si no tenemos la coraza puesta, se infiltran y nos hacen pensar de esta forma. Y te hacen pensar mal. Te hace creer que podés arreglártelas solas. Que así como estás bien. Pero si uno piensa así y en verdad es sincero y no se miente a sí mismo y no está mintiendo a los demás, sino que trata de ser sincero, se va a dar cuenta que es un pensamiento completamente equivocado. Porque si uno empieza a hilar finito, no sé cuán buen vecino sos,
No sé cuán buen esposo sos porque uno lo dice, pero eso habría que preguntarle a la esposa. Porque algunos dicen, yo soy un buen papá, y cuando uno va a preguntarle a los hijos, quizás digan totalmente otra cosa. Y yo me congrego cuando puedo. ¿Y realmente será así? ¿Se da cuenta cuando uno empieza a afilar, a examinar el tema como es en cuestión? No sé esa justicia propia si puede quedar en pie, pero eso se llama justicia propia. En el tiempo del Señor habían unas personas que pensaban de esa forma, que eran así. ¿Qué creían ellos de sí mismos? Escuche, por favor, su propio testimonio, si quiere anotar la cita. Está en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Se lo voy a leer en la revisión Reina Valera 2015, donde dice lo siguiente. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Es decir, una persona muy despreciable en aquel tiempo en la sociedad. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. Quiero hacer énfasis en esto. Dice que no es que oraba a Dios, oraba consigo mismo. Es decir, que esa oración no era dirigida a Dios. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Y lo habrá mirado por encima del hombro al otro que estaba al lado tratando de orar, ¿no? Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Habrá dicho ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Qué oración, ¿no? Justicia propia. Ayuno 2 veces a la semana, siendo que Dios nos pidió una vez al año que ayunemos. Pero yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado. Coraza B, justicia tenemos que ponernos, ¿no? Este descendió justificado en lugar del primero. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir que la justicia que este fariseo se trataba de echar encima como una coraza, era una coraza de papel. Cualquier dardo del enemigo, cualquier flecha, cualquier espada podía atravesarlo de un lado a otro. No sirve eso para que nosotros nos podamos proteger. Otra palabra que se utiliza para justificado se traduce como hecho justo. Hecho justo. ¿Quién fue el que realmente fue hecho justo? ¿El hombre que pensó que podía hacerlo por sí mismo o el hombre que sabía que no podía hacerlo por sí mismo? Jesús dijo que el hombre que sabía que no podía, ese fue hecho justo. Entonces esta historia podríamos llamarla un buen hombre que fue al infierno y un mal hombre que realmente llegó al cielo porque fue hecho justo. Amén. Nosotros tenemos que entender que es la gracia de Dios que trabaja en nuestra vida, que por la fe alcanzamos la salvación, somos hechos justos, no es que nuestra justicia nos sirve. Mientras que usted cree o crea que pueda hacerlo por sí mismo, vamos a estar perdidos, porque la Biblia enfatiza algo muy importante en Isaías capítulo 64, verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, así es como que Dios nos ve. Dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Lo mejor que nosotros podíamos presentar delante de Dios, Dios lo ve como un trapo de inmundicia, como algo desechable. Esta persona no resiste ni la menor acusación que el diablo pueda hacer a su mente, y menos a su conciencia. Por eso, nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo con alguna persona, no es carnal, no tiene que ver una lucha cuerpo a cuerpo, sino que nuestra lucha es espiritual. Y la lucha se establece en algún momento, los dardos del maligno vienen a nuestra mente. Y el diablo, que conoce nuestra conducta verdadera, que sabe que tenemos un prontuario bastante pesado y cargado delante de Dios, que no lo hemos descargado como corresponde, nos acusa y acusa nuestra conciencia. Por eso, si nosotros tratamos de justificarnos por nuestras propias obras, nuestra coraza es de papel. No estamos protegidos delante del Señor. Este tipo de persona no resiste ninguna acusación que el diablo le pueda hacer, por lo tanto caerá antes de comenzar el conflicto espiritual. Por eso quiero que pasemos a ver la segunda clase de justicia, que es la justicia imputada. Vayamos a Filipenses capítulo 3, la justicia imputada. El mejor ejemplo en el Nuevo Testamento de justicia imputada la tenemos en la vida del apóstol Pablo. Y quiero que escuchemos su testimonio, que está en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, que dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Como que está hablando de su propia justicia, la justicia que recién estamos condenando, ¿no? Justicia propia. Yo tengo justicia propia en la cual yo podría confiar, está diciendo en otras palabras Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Las dos tribus más fuertes en aquel tiempo eran la de Judá y la de Benjamín. Bueno, soy de esa tribu. Hebreos de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, es decir, una secta muy estricta en el cumplimiento de la palabra. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Fíjese que en la justicia propia, en la justicia que recién estamos diciendo que no sirve para nada, Pablo era el número 1, el que hacía la punta, el que trataba de alguna forma de presentar su currículum y decía si hay algún candidato por el cual una persona podría llegar a ser justo o podría ponerse en la coraza de justicia que tiene que ver con la justicia propia, yo encabezo, porque tengo todos los requisitos necesarios, habidos y por haber, que requiere la ley. Su vida la vivió bajo la justicia propia, pero de repente presenta Pablo y saca a la luz el argumento de la justicia imputada. Vayamos al versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí aparece Cristo. Todas estas cosas en el mundo en el cual yo me movía era ganancia. Yo podía tener cierta reputación, me hacía bien tener todas estas cosas. Subía escalones, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Todas estas cosas que tienen que ver con justicia propia tienen un solo lugar donde tienen que ir a parar, al tacho de la basura. Lo tengo por basura. No me sirve para nada, porque ahora conocí el amor de Cristo. Y no solamente esto, sino que quiero ir avanzando un poquito más y quiero ver la excelencia de ese conocimiento en Cristo Jesús. Dice el versículo 9, y ser hallado en Él. Me gusta esa expresión porque una vuelta la escuché. Ser hallado en Él. Es como que el Señor te tiene cubierto con su mano. Si el diablo te quiere encontrar, que te encuentre hallado en Él. A ver qué te hace. Si se anima a abrir la mano del Señor. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Gloria al nombre del Señor. En otras palabras, Pablo dice, mi propia justicia es inútil, no sirve. Debo tener la justicia de Dios. Dice Pablo que la podemos alcanzar por la fe. Cuando usted y yo nos convertimos en cristianos, lo que nosotros hacemos es extender la mano, esa mano de fe. Dios nos toma de esa mano mediante Jesucristo y en ese momento Él nos imputa la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, cuando viniste a Él, el Padre te la imputó. No es que te la ganaste. Cristo la ganó por ti en la cruz del Calvario. Dios te viste con la justicia de Cristo. Repito este concepto. Dios te viste o te reviste con la justicia de Cristo. Dios te coloca así, por decirlo, como una vestidura de santidad, una vestidura nueva. Y que en algún momento vamos a entender algo. No es que tenemos que parecer santos, debemos ser santos. Y a partir de ese momento, cuando Dios te ve, cuando Dios te mira, Él ve la justicia de Cristo en tu vida. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Si usted pudiera entender la profundidad de esa palabra, porque Jesús no pecó nunca. No se halló pecado en Él, jamás. Él no puede pecar. Pero Él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque cargó todas nuestras maldades, tus pecados pasados, presentes y hasta tus pecados futuros. Los cargó en la persona de Cristo. Cuando Él fue hecho pecado fue cuando el Padre tuvo que dar vuelta a la cara y no mirarlo. Y ahí fue cuando Él sintió ese vacío, esa desesperación que dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se hizo pecado por amor a nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Nosotros tenemos justicia en nuestra vida por la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Dios coloca un velo sobre tu vida cada vez que te ve, porque si nos ve como somos, nos destruye. Pero cuando nos ve a través de Cristo. Eso es lo que los teólogos llaman justicia imputada. Tu justicia es inútil, pero Pablo dice las mismas palabras, lo tengo por basura, no sirve esto. Que yo me justifique y quiera ser mejor que los otros y me mira con una vara que no hay que medirse y
quiera parecerme mejor que los demás, eso no sirve. Pero inclusive hay otra cosa más, no es solamente que Dios te imputa justicia. Usted puede estar cubierto y protegido de la justicia del Señor, pero hay algo que Pablo está tratando de observar y está diciendo, tengo que proseguir adelante. La lucha es diaria, el combate es diario, así que me tengo que colocar la coraza de justicia. Es como que Pablo quiere llevar esto un poquito más adelante, y es lo que yo quiero que pasemos a examinar, que es la tercera clase de justicia, que es la justicia práctica, que es sinónimo, en otras palabras, de caminar en santidad. Ya que Dios te imputa y te otorga una justicia de Cristo, Él dice ahora hay que caminar diferente. Ahora hay que dar pasos muy diferentes a los que antes hacía. Por eso no es solamente parecer santo, debemos ser santos. Amén. ¿Usted sabe que nosotros creemos en los santos? Pero en los santos vivos, no en los santos muertos que se cuelgan por ahí. Los santos somos nosotros. Santos. Debemos caminar en santidad. Acompáñenme a leer versículos 12 y 14 de Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra. En el versículo 10, Pablo había dicho a fin de conocerle. Esa palabra a fin de conocerle es una cláusula de propósito. Lo que quiere llegar a decir Pablo es conocer a Cristo y experimentar su poder, el poder de la resurrección. Quiero con Él compartir su sufrimiento, también hasta quisiera parecerme en Él en su muerte. Está diciendo Pablo, la santidad no es estar quedado parado en un solo lugar y no hacer nada. La santidad es práctica, la santidad es un andar continuo, diario. Es todos los días tratar de hacer algo para poder parecerme más a Él, a fin de conocerle, a fin de llegar a ser como Él, de parecerme en esto, de poder experimentar su mano poderosa a través de su poder manifestado en mi vida. En resumen, Él dice, tengo imputada la justicia de Cristo, pero todavía me falta progresar un poquito más. ¿A cuánto le falta progresar un poquito más? Todavía deseo más, tengo que alcanzar más. Y lo que él está diciendo realmente es esto, la justicia imputada es solamente como la base, pero de ahí tengo que alcanzar la realidad, tengo que hacer pasos en victoria. Cuando usted fue salvo, se le dio la justicia de Jesucristo y esa justicia lo cubre. Pero para que usted viva el tipo de vida que gana batalla en el nombre del Señor sobre Satanás, usted debe aplicar principios justos disponibles para usted en la justicia al asunto de su vida diaria. Es decir, que hay una diferencia entre posición y práctica. Hay una posición en la cual Dios te ve santo. La práctica es caminar en santidad, movete en santidad, viví en santidad, pensá santamente, actúa santamente, habla como una persona santa. Su posición está asegurada. Dios te ve como santo, pero la práctica no siempre
alcanza el nivel que Dios quiere que alcancemos, ese nivel de santidad. Ese es el punto real. Y entonces Pablo dice, seguro se me ha dado la justicia de Dios, pero eso no significa que llegué al nivel que realmente debía haber llegado. Prosigo, voy un poquito más, me quiero extender a fin de alcanzar. Por eso Pablo en el capítulo anterior, Filipenses 2:12 dice, debo ocuparme en mi salvación. Debo ocuparme en mi salvación, para que pueda hacer lo que Dios quiera de mi vida. Ahí es donde usted llega a ponerse recién la coraza. La coraza está puesta cuando estamos viviendo una vida justa y una vida santa. Cuando usted se pone la coraza de justicia, que es una vida justa y santa, los dardos de Satanás, las flechas de Satanás, los dardos encendidos no pueden hacerle mella. Las acusaciones del diablo sobre su mente o su conciencia no pueden hacerle daño, porque usted vive una vida práctica de justicia y santidad. La vida santa entonces, esa coraza. Mis hermanos, si nosotros no vivimos en santidad o en justicia, tenemos una coraza de papel nomás, o de cartón, como usted quiera meterle, pero el diablo se ríe de nosotros. Si usted no vive una vida santa, usted pierde y pierde mucho. A ver, si me explico, usted puede estar 30 años en la iglesia y no vivir una vida santa. Usted puede congregarse en nuestra iglesia y usted puede amar la verdadera doctrina y puede amar hasta nuestra liturgia, puede amar la palabra, los cánticos y usted estar de acuerdo en un montón de cosas, pero si no practica lo que creemos, está perdido. Ni siquiera el diablo pierde tiempo en usted, ya está perdido solo. Por eso en Santiago dice, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Y qué pierde? Me dirá alguno. Y bueno, hay muchas cosas por perder. Lo primero que sabe que pierde es el gozo. Qué hermoso es ver a un hermano en santidad. ¿Sabe cómo se le muestra la santidad? ¿Cómo ve usted la santidad en un hermano o en una hermana? Por el gozo que irradia. A esos hermanos que a veces le preguntan, ¿y vos por qué te reí tanto? ¿Por qué está tan alegre? Y la hermana o el hermano no saben qué decirle porque no tienen respuesta. Porque el gozo fluye de adentro hacia afuera. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando uno está en una buena relación con Dios, en una buena comunión con Dios, hay un gozo que viene de adentro y salta hacia afuera. Gloria a Dios. Y la gente te mira y dice, yo quiero tener lo que esa persona tiene. ¿Sabe lo que tiene? Una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios. Y el diablo no puede hacerle mella a esa persona, porque hay una coraza que tiene puesta y es la coraza de santidad, de justicia delante del Señor. No solamente Dios lo ve justo, sino que camina en santidad. Pero vaya a saber si David puede decirnos algo de perder el gozo, ¿no? El rey David por un año ocultó su pecado. Y toda persona que oculta su pecado pierde el gozo. Dice el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Como un clamor que sale de lo profundo de su alma. Como que está diciendo, soy salvo por fe, pero he perdido el gozo. ¿Pero por qué perdió el gozo? Porque él ocultó su pecado. Y quiso hacer trampas. Y quiso engañar a todo el mundo. Pero a Dios no se le engaña y no lo va a engañar nadie. Al año le mandó un profeta y de su misma boca salió la condenación. Porque él condenaba ese acto siendo que él había cometido algo peor. Porque somos rápidos para condenar a otros, pero no para condenarnos a nosotros mismos. Y cuando fue descubierto,
recién confesó. Es decir, que no fue una confesión espontánea o algo que se quiso sacar de encima rápido. Lo ocultó. Adán ocultó, se quiso ocultar de Dios. David se ocultó. Y claro, cuando uno entra en eso, pierde el gozo de la salvación. Mire si hay tantas cosas para perder. Uno pierde el fruto cuando uno vive una vida como un desastre delante de Dios. No da fruto, se vuelve infructífero. Y cuántas cosas que podremos hacer para Dios, pero no estamos permaneciendo donde Dios quiere que permanezcamos. Uno pierde la recompensa. Dice el apóstol Juan, mirad por vosotros que no perdáis las cosas que habéis hecho, sino que recibáis vuestro galardón completo. Algunos de nosotros disminuimos la capacidad en el servicio y la recompensa en el cielo porque no estamos viviendo de acuerdo a los valores de la palabra del Señor. Perdemos tantas cosas y terminamos trayendo deshonra a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no vivimos al nivel que Dios quiere. Dios tiene bendiciones cargadas sobre tu mano para derramárselas sobre tus manos y claro, cuando no estamos en el lugar que corresponde, ¿a dónde nos va a derramar esas bendiciones? Siendo que Dios tiene dones para otorgarte, pero cuando Él te los quiere dar, no estás en el lugar que corresponde. No hacemos las cosas que realmente tenemos que hacer. No sabemos, no somos capaces de hacer lo básico y queremos lo profundo. Vivir de esa forma solamente produce deshonra al nombre del Señor. Pecamos de ingratitud, porque Dios tiene un potencial para derramarlo sobre nuestra vida, pero por vivir una vida injusta y en la propia justicia perdemos todas estas cosas. ¿Cuántos quieren más de Dios? Amén. Dios tiene mucho para derramarlo, pero Él lo va a derramar sobre los vasos que realmente estén libres de pecado. La santidad es la clave. La coraza de justicia, la santidad es la clave. Escuche el ruego final de Pedro en su carta. Es Primera de Pedro 2:12, dice: queridos hermanos, les pido, como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, que se mantengan lejos de los malos deseos que luchan contra la vida. Vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que aunque hablen mal de ustedes, acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuenta a todos. Amén. Es decir, que vivamos bien, vivamos como cristianos verdaderos. La peor lucha que nosotros le podemos hacer al diablo, veo que siempre se habla de guerra espiritual. ¿Cuál es la peor lucha que nosotros podemos hacer contra el diablo? Vivir como creyentes verdaderos. Eso es lo peor que le podemos hacer al diablo. Nadie puede acusarnos con el dedo. Hebreos 11:13 dice: todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y reconocieron que ellos mismos eran extranjeros y solo estaban de paso en la tierra. Gloria al Señor. Vivamos como extranjeros. ¿Alguna de ustedes alguna vez fue a Estados Unidos? ¿Alguno de ustedes viajó a China? ¿A Corea del Norte? ¿Nadie quiere viajar para allá? ¿Nadie fue a ver a la selección allá en Arabia? Bueno, si uno hubiera ido por todos esos lados, hay un lenguaje diferente. Hay un idioma diferente. Y usted estaría en ese lugar como extranjero. Apenas que si se puede dar a conocer con alguna seña o algo, algún idioma universal, ¿no? Capaz que dice ok y le entienden. Pero más que eso no se entiende. Pablo dice, vivan en esta sociedad, en este mundo, como peregrinos y extranjeros, como que estuvieran de paso. Que no se les pegue el pecado del mundo. Que no se les pegue las costumbres de esta sociedad, que es una sociedad perversa y maligna. Ustedes tienen una ciudad que alcanzar,
que es la ciudad celestial. Algunos dicen que la miraron de lejos, pero hacia allá fueron. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así que hablemos el idioma del cielo. Que nosotros podamos entender el idioma del cielo, que es la santidad, la alabanza a Dios. Bendito sea el Señor. No use una coraza de papel, hermano, para enfrentar los problemas reales de la vida. Si hay desobediencia en su vida, si hay pecado en su vida que no está confesando, que no se ha arrepentido y continúa haciéndolo una y otra vez, si usted tiene actitudes equivocadas y si usted alberga en su corazón resentimiento y hay problemas, usted nunca los corrige y tiene pensamientos equivocados y que lo va cultivando y se hace un caldo de cultivo. Si lo que usted dice no es lo que debe ser y sus obras no son las que deberían ser y sus acciones no son las que deberían ser, si usted simplemente continúa viviendo así, yo le garantizo algo, usted tendrá problemas. Usted se habrá puesto una coraza de papel, de cartón, y el enemigo lo va a hacer pedazo. Por eso póngase la coraza de justicia, la que Dios te imputa, pero que nosotros le respondemos viviendo en santidad. Amén. Perderá muchas cosas si vive de esta forma, pero Dios lo ha llamado a luchar una batalla, a resistir firme en su posición y habiendo acabado todo, dice la palabra, estad firmes. Amén.